Regreso con Marcela Bustamante, quien es la jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Defensoría del Pueblo. Marcela, me gustaría que usted le explicara a nuestros televidentes, de acuerdo a la investigación que ustedes hicieron, qué responsabilidad tienen las bandas criminales en la situación que enfrentan estos cubanos. Hemos podido escuchar en el informe de Carlos Albino que muchas de estas personas han pagado dinero para emprender ese trayecto, ese viacrucis, que en este momento se convierte en tragedia. A ver, digamos que nosotros hicimos fue un censo y una visita humanitaria. La Fiscalía General de la Nación es la entidad competente para responder a su pregunta. Lo que pudimos identificar en el censo es que las personas se movilizan de manera colectiva, ¿no? Entonces eso puede ser un indicador de algún tipo de organización, algún tipo de logística, algún tipo de tercero que facilite este flujo migratorio, ¿no? Pero realmente es la Fiscalía la que debe dar cuenta de las investigaciones que se han tomado para desmantelar estas redes de tráfico de personas. Pregunto pues precisamente por ese contacto que usted tuvo con las personas. De pronto en esas entrevistas que usted tuvo con cada uno o en este censo, ellos mismos relatan este tipo de situaciones. A su juicio y desde la perspectiva de la Defensoría, ¿qué cree usted que debe entonces hacer el gobierno en este momento frente a esta situación? Digamos que la permanencia de personas extranjeras en el territorio nacional, al igual que su devolución, es una potestad del Estado. Lo que nosotros creemos es que mientras que se decida la situación administrativa de los migrantes, se les debe garantizar una estadía en el territorio colombiano digna, ¿no? En cumplimiento de los estándares internacionales. Es una situación que se ha dilatado bastante. Hay personas, de las personas que nosotros censamos, el 30% lleva más de 3 meses en el territorio colombiano. Entonces es necesario, urgente, que Migración decida la situación administrativa de cada persona. De todas maneras, es un llamado al defensor del pueblo que en estos procedimientos administrativos se cumplan los estándares internacionales, ¿no? A la luz del derecho internacional de los derechos humanos, a la luz del derecho internacional de los refugiados, la Convención del Niño, la Convención Americana. Claro que sí. ¿No? Entonces, sí, permítame, regreso nuevamente a Turbo, Antioquia. Ya tenemos uno de nuestros invitados, uno de los cubanos. Él nos está acompañando. Ya me escucha perfectamente. Quiero preguntarle directamente a usted, ¿cómo ha sido ese tránsito en los últimos días en la búsqueda de ese sueño que usted ha perseguido de llegar a los Estados Unidos? ¿Cómo ha sido ese viacrucis que ha tenido que sufrir? Sí, bueno, señor Miguel. Yo le voy a decir que, bueno, sí, estoy diciendo que nos hemos encontrado en una situación pésima. No hemos conseguido ayuda solamente del pueblo de Turbo y de algunas instituciones. Habemos aquí más de 2.300 personas. Cada día llegan más personas. No tenemos respuesta de ningún tipo. Solo se habla de deportación. No sé. Tenemos conocimiento de una reunión en Cuba con Migración Colombia, en Panamá y Costa Rica, pero de aquello todavía no hemos recibido ninguna respuesta. Estamos esperando una respuesta positiva, que para atrás no vamos a regresar, no queremos regresar para atrás. No dejamos nada en Cuba, no hemos hecho nada ilegal, hemos mantenido una disciplina como se nos pidió aquí en Turbo. El pueblo nos ayuda, nos apoya, solamente que la presidencia y la canciller se den cuenta de la que estamos pasando aquí, muchos niños, mujeres embarazadas, mujeres que también tuvimos un nené aquí. Esperamos una respuesta positiva, que nos deje continuar, así sea por Panamá, por Costa Rica, con México. Sabemos que no quieren hacer puente aéreo, pero hay otras formas que se pueden utilizar, hay formas marítimas que se pueden utilizar, pero que nos dejen pasar legal si no queremos llegar a Estados Unidos, donde vamos a ser acogidos por ese país. Eso lo sabe el mundo entero, tenemos una ley que nos acoge allí. Pues señor Miguel, que sea pronto, que no se prolongue más esto, ya estamos en una situación infrahumana aquí ya, esto
No, y se notan las imágenes, señor Ya no es Miguel. migratorio, esto es... Y por esa razón hemos querido escuchar su testimonio, señor Miguel. Lo voy a dejar para que continúe allá y reciba ese plato de comida que estoy seguro que es muy importante para ustedes. La mayoría de los cubanos que están allí han dicho que reciben solo 2 platicos de comida al día. Muy seguramente la comunidad de Turbo los va a seguir acompañando y el gobierno colombiano los va a seguir apoyando. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Sí, gracias. Definitivamente la situación es lamentable. Yo los voy a invitar a ustedes a que veamos otro de los informes que hemos preparado para que ustedes conozcan de manera directa la forma como esos cubanos tienen que enfrentar una situación bastante difícil. Una de ellas tiene que ver con ese recorrido que hacen por todo el territorio colombiano para llegar a Panamá y de ahí emprender esa ruta por ese peligroso callejón que es Centroamérica para todos ellos. Noticias RCN y el programa La Noche han seguido de cerca la cruda realidad de cientos de migrantes cubanos que buscan cruzar esa frontera entre Colombia y Panamá. El periodista Carlos Albino tuvo la oportunidad de registrar esa travesía de Dani Fiz-Quirós, un ciudadano cubano que emprendió extensas caminatas en medio de la selva. Allí en terreno nuestro enviado especial pudo conocer los obstáculos y los riesgos a los que se enfrentan quienes deciden aventurarse de forma irregular hacia el llamado sueño americano. Acompañamos a Dani Fiz-Quirós, quien intentó cruzar la frontera colombiana con Panamá, subió las escaleras y en el camino, con turistas como testigos, contó por qué salió de la isla. Puedes estar días sin comer, en Cuba también. ¿En Cuba lo estás? En Cuba lo estás. ¿Qué son 16 libras de arroz por persona para el mes entero? ¿Tú la pasas mejor ahorita con esta situación que antes en Cuba? ¿Sabes que sí? Ay, sí. ¿Y quieres que te explique por qué? Porque yo puedo hacer esto. Y puedo expresarme libremente, que no pasa nada. Su relato conmovió a quienes escuchaban atentos su historia de vida. Nosotros vivimos 50 años con eso y hay un dicho que dice, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Llegamos al puesto de control del ejército panameño y allí ocurrió lo que temía. Yo soy cubano y me habían informado abajo que ya está abierta la frontera para nosotros. Quería saber si hay paso. Dani nos enseñó el camino ilegal que ha intentado cruzar varias veces. Este es uno de los trayectos más peligrosos que enfrentan los migrantes irregulares desde la población de Sapsurra en Colombia para llegar a La Miel en Panamá o seguir hasta Puerto Valdía. Los pobladores lo conocen como el Paso de la Gata Negra. Muchos migrantes cuando ingresan a estas montañas saben a lo que pueden enfrentarse, por ejemplo, a ranas venenosas. Durante el camino están las huellas del drama de estas personas. Muchos por el cansancio van dejando lo poco que llevan de equipaje, que con las horas de recorrido se vuelve más pesado. Este es uno de los caminos que utilizan los migrantes irregulares para llegar a Panamá, pero también sería uno de los caminos que utilizan los paramilitares y los narcotraficantes. ¿Qué le han dicho a ustedes sobre este camino? Hemos sido advertidos que por acá transita el narcotráfico y que hay que tener mucho cuidado porque podemos encontrarnos con paramilitares y sería algo riesgoso andar por aquí así como de turismo. Los coyotes nos han advertido que lleguemos hasta este punto por razones de seguridad. Vamos a Miami, Florida. Vamos a obtener ahora una perspectiva internacional. Una perspectiva de los cubanos que ya están en Estados Unidos para saber ellos cómo perciben esta situación humanitaria, esta noticia que le da la vuelta a todo el continente. Ramón Saúl Sánchez, activista de derechos humanos y presidente de la organización Movimiento Democracia. Bienvenido al programa La Noche y quiero conocer directamente cómo percibe usted esta situación, cómo reciben los cubanos esa tragedia humanitaria que enfrentan varios isleños que han querido buscar el sueño americano y en este momento ese sueño se encuentra truncado. Bueno, con mucha angustia por 2 razones. La primera, por lo que están pasando los cubanos desgraciadamente en todos estos puntos del continente americano,
lo que están pasando en este mismo momento en el estrecho de la Florida, donde en este propio instante hay varios grupos perdidos, algunos de los cuales probablemente hayan perdido sus vidas, también por el enquistamiento y la situación que sucede en los diferentes puntos donde ellos se encuentran varados, por supuesto, que le causan, sin ellos quererlo, problemas a las autoridades en esos lugares, pero lo que más me entristece es que se está dando el enfoque que esto es solamente porque el cubano viene a buscar la ley de ajuste cubano, el sueño americano, etcétera. Y esto lo que hace es que no se enfoca en el origen del problema, por eso es que no tenemos una solución al problema. Y yo quiero hacer una invitación. A estas crisis solamente se puede resolver con dos aspectos. El primer aspecto, una gestión colegiada de los diferentes mandatarios en los cuales cuyos países están involucrados sin querer en esta situación, incluyendo a los Estados Unidos, para lidiar con los que ya han salido de Cuba y se encuentran varados en varios puntos, y que se junten las voces de todos estos mandatarios, incluyendo de Estados Unidos, y vuelvan su voz hacia el gobierno de Cuba y le demanden al gobierno de Cuba que permita el empoderamiento económico y cívico y social de los ciudadanos cubanos, porque el cubano no se va de Cuba no porque haya una ley de ajuste cubano, sino porque le falta la esperanza, porque la dictadura los estrangula, los asfixia, y eso es lo que está pasando, y escuchar después de tener tanta tragedia, que ellos se van de allá por ponerse un gin americano o comerse un chicle, eso duele mucho y eso ofende. Una última pregunta, señor Ramón Saúl Sánchez, porque ya estoy en la parte final del programa. ¿Qué cree usted que debe hacer el gobierno colombiano? Hay dos vías y allí es donde está ese debate en el que se dividen en ese momento los cubanos y que también les preocupa a ellos. Por un lado, ser regresados a la isla, ser deportados hacia Cuba, o por el otro, pues, facilitarles la posibilidad de que continúen ese tránsito. ¿Usted qué opina de eso? En primer lugar, quiero agradecer profundamente al pueblo de Colombia y a los hermanos de diferentes países que han ayudado a estos hermanos. A ustedes en NTN 24 y a la prensa colombiana que ha entendido que esta es una crisis humanitaria. Y quiero hacer un llamado al presidente Santos, que tal y como él se abrió al diálogo con las guerrillas y con el régimen de Cuba, causante precisamente de las guerrillas, tal y como él hizo eso, que por favor se abra también al diálogo en este caso para tratar de buscar una solución a esta crisis, que es, como usted bien dijo, una crisis humanitaria, y que esto no se resuelve regresando a las personas al lugar de donde escaparon. La gente escapa y no tiene esperanza. Han vendido todo lo que tenían, se quedaron sin nada y se lanzaron a esta aventura que a algunos les cuesta la vida simplemente porque allí no sienten que pueden vivir con decoro y con dignidad, para trabajar en conjunto, y el presidente tiene un gran aval en este caso para hablar con el gobierno de Cuba, de manera que se logren soluciones reales a esta situación y también que estén involucrados los demás gobiernos, incluyendo Costa Rica, Panamá, México y por supuesto los Estados Unidos y la comunidad cubana en el destierro para buscar una solución real a esta situación. Señor Ramón Saúl Sánchez, activista de derechos humanos y presidente de la organización Movimiento Democracia, para mí ha sido un gusto tener la oportunidad de contar con su análisis y por supuesto con ese apoyo que usted siempre le ha brindado a estos cubanos que han huido de la isla y buscan en otros países de Sudamérica, pero también en los Estados Unidos, una mejor calidad de vida. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Vamos a hacer una segunda pausa comercial, no sin antes leer algunos de los mensajes que llegan hasta ahora a la pregunta que hemos planteado para nuestros televidentes el día de hoy. Ante esta crisis por hacinamiento de migrantes cubanos irregulares que huyen de la dictadura de los hermanos Castro en Cuba, ¿qué debe hacer el gobierno de Colombia? ¿Protegerles, permitirles su paso hacia Norteamérica, hacia los Estados Unidos, o sencillamente deportarlos hacia Cuba? Vamos a leer algunas de las opiniones de nuestros televidentes a esta hora de la noche. Sandra dice lo siguiente: ella dice que se debe permitir el paso hacia donde ellos quieren ir, es decir, hacia los Estados Unidos. Olga Lucía, otra televidente, a esta hora opina lo siguiente: utilizar lo que dice la ley, respetando los derechos humanos. A nosotros nos sacan de todos los países si no hay permiso. Y Juanca dice lo siguiente: debe darles asilo, si los devuelven, los mata el régimen del dictador Castro.
opiniones de nuestros televidentes hasta ahora. Vamos a una pausa. Cuando regresemos estaremos hablando con Marcela Bustamante, jefe de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Defensoría del Pueblo, sobre quiénes son estos migrantes, estas 1000 personas que se encuentran en Turbo, Antioquia. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.